somos obreros en la obra del Señor, somos instrumentos en las manos del Señor. Tenemos que entender y comprender cuál es la parte que le toca a Dios en la obra de la salvación de los hombres, cuál es la parte que le toca a los hombres, a las personas en su salvación, y cuál es la parte que nos toca a nosotros en el proceso de salvación de las personas. Porque si no tenemos en claro esto, puede pasar dos cosas. Primero, que nosotros, al no saber cómo es que se produce el milagro de la salvación, podemos transformarnos en un estorbo para la salvación, podemos estar queriendo ayudar a Dios cuando Dios no necesita ser ayudado para lo que Él tiene que hacer. Entonces tenemos que entender cuál es nuestro rol en el trabajo de la salvación de las almas, cuál es el rol, la función que Dios ocupa en el proceso de salvación de las almas, y cuál es la parte que le toca al no creyente, al incrédulo, en esta experiencia gloriosa que es la salvación de su alma. Porque por no entender muchas cosas por no entender esto, no entender lo que la Biblia enseña y revela con respecto a lo que es nacer de nuevo, a lo que es convertirse, a lo que es ser salvo, podemos hacer mal el trabajo o podemos crearnos unas expectativas que al no cumplirse producen frustración en nuestras vidas, que predicamos el Evangelio y trabajamos sirviendo al Señor para que las almas sean salvas. Ustedes se habrán dado cuenta, de esto mucho no se habla, porque es una realidad un poco dolorosa para todos los que predicamos y para todos los que anhelamos que la gente conozca a Cristo y se salve, que muchas de las personas que en algún momento dicen haberse entregado a Cristo, dicen haber recibido a Cristo, algunas de esas personas recibieron a Cristo por intermedio nuestro, algunas de esas personas tuvieron la experiencia de salvación, entre comillas, por medio de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, pero es una realidad dolorosa el ver que esas personas convertidas supuestamente, salvadas supuestamente, nacidas de nuevo supuestamente, no caminan con Dios, no aman al Señor, no sirven al Señor, no se congregan en la casa de Dios, no tienen hambre por la palabra de Dios, no oran, no buscan a Dios. ¿Se han dado cuenta de que pasa así con algunas personas? Y casi nadie se hace la pregunta porque parece que la pregunta no tiene como una respuesta clara. Y es un tema que tenemos que abordar y que tenemos que hablar. Y la palabra de Dios echa luz con respecto a esto. Porque la cuestión es esta: ¿se puede ser un hijo de Dios y no congregarse? ¿Se puede ser un hijo de Dios y no vivir como a Dios le agrada? ¿Se puede ser un hijo de Dios y no orar nunca? ¿Se puede ser un hijo de Dios y pecar sabiendo que uno está pecando? ¿Se puede ser salvo y no adorar a Dios y no disfrutar de la adoración? ¿Se puede haber nacido de nuevo y no amar la palabra, la verdad de Dios? ¿Puede ser alguien convertido y de repente no perseverar en el camino del Señor y no vivir en santidad? ¿Con cuánta gente nos encontramos nosotros en la calle que nos dicen: sí, yo recibí a Cristo? Y vos lo ves con el pucho en la mano, lo sentís con olor a bebida, no se congrega en ninguna iglesia, pero hasta capaz que te predica y todo. Conoce versículos de memoria, te habla la palabra, y nosotros decimos: no, hermano, tenés que volver. Ahora, la pregunta es: ¿se puede ser un hijo de Dios y estar abrazado al pecado? ¿Se puede ser un hijo de Dios y pecar y no tener temor de Dios en la vida? ¿Puede uno nacer de nuevo y continuar con la vida vieja que tenía antes? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? Leemos en San Juan capítulo 3, un versículo nomás de el mensaje que prediqué este domingo, un versículo nomás
Porque según lo que aprendimos el domingo y lo que la palabra de Dios nos revelaba, que Nicodemo no podía hacer nada para nacer de nuevo. ¿Se acuerdan eso? Que Nicodemo, como no pudo ayudar a sus padres para nacer de nuevo, tampoco Nicodemo puede ayudar en el proceso del nuevo nacimiento, nacer del Espíritu, nacer para Dios, ser salvo. Así como Nicodemo no puede, ningún ser humano puede controlar el viento. El viento es invisible, el viento es irresistible, el viento es imprevisible. Así tampoco uno puede controlar la obra de la salvación, no está en control del hombre. Jesucristo dijo que el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, no sabes de dónde va. Así es cuando alguien nace de nuevo, así es una obra del Espíritu Santo. Es como el viento, no lo podés controlar, es algo que te tiene que suceder, es algo que tiene que ocurrir en tu vida, es una obra que viene de arriba, que viene del cielo, es una obra sobrenatural, una intervención de Dios en la vida de una persona. Eso quedó claro el domingo, pero quiero referirme en el capítulo 3 del Evangelio de Juan al versículo donde Jesús le dice a Nicodemo, en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere, no le está diciendo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, en el sentido de darle una orden. No le está dando una orden, no le está dando un mandamiento, no le dice, Dios te manda a nacer de nuevo, Dios te ordena a nacer de nuevo. Simplemente el Señor está declarando un hecho, una realidad. Para entrar al reino hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero en ningún momento le está diciendo a Nicodemo que eso es algo que él tiene que hacer. Él tiene que experimentar en su vida el nacimiento del agua y del Espíritu. Se ha buscado muchas explicaciones e interpretaciones con respecto a este punto de nacer del agua, porque nacer del Espíritu, bueno, un poco lo entendemos más porque significa nacer espiritualmente. Pero ¿qué es esto de nacer del agua? Entonces se elaboraron varias hipótesis, teorías, qué quería decir Jesús con respecto a nacer del agua. Y bueno, unos decían que nacer del agua tenía que ver con el bautismo, que al momento que todo creyente tiene que bautizarse, y muchos se arriesgaron a decir que es en el momento del bautismo donde se produce la salvación. La pregunta, el problema con esta teoría, con esta idea, es que para Nicodemo el bautismo cristiano no tenía sentido, porque todavía no había bautismo cristiano. ¿Me explico? No había bautismo cristiano. Entonces Jesús no le está hablando de una práctica que había, porque todavía no había iglesia. Entonces no había iglesia, el único bautismo que se conocía hasta ese momento era el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan no era para nacer de nuevo. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Era bautismo para arrepentimiento, o en otras palabras, en realidad era un bautismo para prepararse espiritualmente y emocionalmente y moralmente para la venida del Salvador. Pero no está hablando de bautismo de nacer de nuevo. Entonces no es el bautismo cristiano. Tampoco le está hablando de los ritos de purificación que los judíos tenían, porque los judíos tenían muchos ritos de purificación con agua. Es más, la tradición nos cuenta que los judíos, como parte de sus tradiciones, mayormente los sacerdotes y los escribas, que escribían la palabra de Dios, la reescribían y hacían copias de los libros de Moisés. Cada vez que ellos tenían que escribir el nombre de Dios, se bañaban, se purificaban. Ustedes recordarán que cuando nace Jesús, dice que María y José lo llevaron al templo, al niño, para dedicarlo al Señor, pero también fueron al templo porque la mujer, después de parir, tenía que hacerse un lavamiento de purificación y presentar un sacrificio por el hecho de haber dado a luz.
Ahora, Jesús no le está hablando de una purificación ritual. ¿Por qué? Porque entonces Jesús estaría diciendo que el agua común te hace nacer de nuevo. La pregunta es, ¿el agua común hace nacer de nuevo? No, el agua común no hace nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo no se sorprende en este punto con lo que le está diciendo el Señor, porque Nicodemo entendía bien a lo que Jesús se refería cuando le estaba diciendo es necesario nacer del agua y del Espíritu. Jesús se estaba refiriendo a algo que Nicodemo, como principal de los fariseos y maestro de la ley, sabía, que había una promesa que cuando el Mesías viniera, el pueblo iba a ser regenerado. Había una promesa de regeneración. Había una promesa donde se le dice al pueblo de Israel que ellos iban a tener la oportunidad de nacer de nuevo, de volverse a Dios, de convertirse al Dios de sus padres. Eso se llama regeneración. Y esa profecía que Nicodemo conocía y que Cristo cita cuando le dice a Nicodemo esas palabras, está escrita en Ezequiel 36. Ahora vamos a Ezequiel 36 y ver a lo que Jesús se estaba refiriendo. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Vamos a leer hasta el versículo 27. Esta es una de las profecías que habla de esto, pero no es la única. Muchos profetas profetizaron de que cuando el Mesías viniera, Israel iba a nacer de nuevo. Israel se iba a volver a Dios, pero se iba a volver de corazón. ¿Sí? Había muchas profecías que hablaban de que Dios iba a derramar de su espíritu para que de una vez por todas el pueblo de Israel y todo el que invoque el nombre del Señor pueda ser salvo. Hasta ese momento, donde leemos la profecía, los judíos tenían serios problemas para obedecer al Señor. ¿Por la cuestión de qué? Por la cuestión del pecado de todo ser humano. Ellos tenían la ley, pero ¿podían cumplir la ley? ¿Ellos podían cumplir la ley? ¿Se puede cumplir la ley? No se puede cumplir la ley. Dice el apóstol Pablo que la ley de Dios fue dada para manifestar el pecado del hombre. Y la ley fue dada para que tanto judíos como gentiles quedemos todos en la misma condición, bajo pecado y necesitados de un Salvador. ¿Cuántos me están siguiendo? Era imposible para ellos guardar la ley. Por eso Dios estableció un sistema de sacrificios. ¿Por qué los judíos presentaban sacrificios? Porque hasta que no viniera el Mesías, ellos necesitaban una manera de poder acercarse a Dios y que Dios no los fulminara. ¿Qué hacían? Sacrificaban animales, derramaban la sangre y por un tiempo ese ritual, esa ceremonia cubría al pueblo del pecado, pero esa sangre no quitaba el pecado. Esa sangre aplacaba momentáneamente la ira de Dios y el enojo de Dios sobre el pecador, pero no podía quitar el pecado porque todos los años tenían que presentar el mismo sacrificio. Hasta que vino ¿quién? Jesús. Por eso cuando Jesús aparece, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Hasta acá estuvimos haciendo sacrificios que aplacaban temporalmente la ira de Dios, pero el pecado seguía permaneciendo y nosotros siempre estábamos bajo pecado y continuamente teníamos que presentar sacrificio por nuestros pecados. Pero he aquí el Cordero que Dios ha enviado, Él sí va a quitar el pecado del mundo. Ahora, las profecías anunciaban de que Dios iba a mandar a su Hijo, iba a mandar un Salvador, iba a mandar al Mesías para cumplir con esta obra de salvación. Y en esta profecía, como en otras más, es a la que Jesús hace referencia cuando le dice a Nicodemo,
es necesario nacer del agua y del Espíritu. Traigo esto a colación, y hago un paréntesis acá, traigo esto a colación, es muy importante que esto lo entendamos bien. ¿Por qué? Porque el día sábado vamos a estar todos delante de un televisor, escuchando la palabra de Dios, y va a haber gente que nunca escuchó el Evangelio o que todavía no es salva, y nosotros tenemos que entender cómo obra Dios en la vida de las personas que no le conocen, que no son salvas todavía. ¿Por qué tenemos que entender cómo obra Dios? Para que nosotros no querramos hacer la obra de Dios, ni tampoco guiemos a esa persona a hacer algo que no es real en su vida. A ver, para que esa persona no diga dentro de un año, sí, yo me convertí en la casa de fulano, yo recibí al Señor, pero hace un año que esa persona no congrega, no lee la palabra, no ora, vive en pecado, pero él cree que es salvo. Él cree que es hijo de Dios. Él cree que nació de nuevo. ¿Por qué? Porque hizo una oración, porque fue a un lugar, porque alguien le dijo que es creyente. Ahora, a partir de ese momento que hizo la oración, ya está santificado, ya se ganó el cielo, ya está asegurado, ya está protegido, ya está listo. Entonces el tipo dice, bárbaro, ya estoy asegurado. Es como cuando uno tiene seguro en el auto, ¿viste? No querés chocar, pero si te chocan, estoy asegurado. A veces pareciera que muchas personas que han escuchado el Evangelio tienen esa falsa seguridad de que como ya se convirtieron supuestamente, ya hicieron la oración, ya nacieron de nuevo, ya son salvos. Sí, yo ya soy creyente. Ahora, nosotros lo tenemos que entender, para entender cómo obra Dios y para ayudar a la gente que también tengan una experiencia real en su vida y no una experiencia religiosa que no produce ninguna transformación y ningún cambio en su vida. Ezequiel 36, versículo 22 dice: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Primer punto que quiero enfatizar. El Señor dice, la obra que yo voy a hacer, y uno lee Ezequiel 36 y está hablando de la obra de salvación que se iba a manifestar en el futuro cuando el Mesías, Cristo, viniera. Él dice, yo no lo hago por ustedes. O sea, ¿qué está diciendo acá el Señor? No está diciendo que el Señor no nos ama, no, pero lo que está diciendo que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. O en otras palabras, cada vez que Dios salva a alguien, Dios es glorificado. O sea, Dios se glorifica salvando personas. Dios se glorifica salvando almas. Entonces, cada vez que alguien se salva, Dios recibe la gloria. ¿Queda claro eso? O sea, está en juego la gloria de ¿quién? Está en juego la gloria de Dios. ¿Por qué entendemos esto? Porque el mismo versículo 22 dice, no lo hago por ustedes, sino lo hago por mi nombre, lo hago por mi gloria. Ese nombre que ustedes profanaron entre las naciones. En otras palabras, ustedes dicen que son mis hijos, pero viven de una manera que hacen que yo sea blasfemado. O sea, en vez de recibir gloria porque yo los salvé, ustedes viven de una manera donde yo, en vez de ser glorificado, soy insultado. La pregunta es esta. Cada vez que vemos a alguien que dice que es creyente, pero que no vive como creyente, ¿Dios está siendo glorificado en esa persona o Dios está siendo insultado? ¿Dios está siendo glorificado o Dios está siendo blasfemado? ¿Qué dice la gente cuando ve a alguien que dice que es creyente, pero vive como un mundano, vive como un impío? ¿Qué dice la gente? ¿Y ese es un hijo de Dios? ¿Y ese es tu Dios? Entonces, la obra de salvación tiene que ver con la gloria de Dios. Y cada vez que alguien que dice que es, pero no vive como
debería vivir como un hijo de Dios, esa persona está haciendo que los demás blasfemen a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien que no conoce al Señor y no cree en Dios, pero ve a alguien que dice, yo la verdad no creo en tu Dios, no creo en tu religión, pero no puedo negar lo que pasó en tu vida, no puedo negar tu cambio, no puedo negar que vos sos otra persona? ¿Quién está recibiendo la gloria ahí? Dios está siendo glorificado por la obra que ha hecho en mí. Hay mucha gente que nunca va a creer en el Dios que me salvó, pero Dios va a ser glorificado por medio de esa gente cuando ven la obra que Dios ha hecho en mi vida. ¿Se entiende? ¿Y Dios qué busca? Dios busca que su nombre sea ¿qué? Glorificado. Dios busca su gloria, que su nombre sea glorificado. Versículo 23. En el versículo 23 dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. En otras palabras, cuando yo los salve y cuando yo traiga salvación sobre sus vidas, los demás van a saber que yo soy Dios. La mejor manera, una de las mejores maneras de predicar el evangelio con poder es a través de vidas que son cambiadas. No podés encontrarte con un ateo, un brujo o un hechicero, pero cuando ellos ven una persona cambiada y transformada, santificada, ellos podrán tener sus teorías, pero no pueden negar la obra que está delante de sus ojos. ¿Qué dice Dios? Yo voy a santificar mi nombre delante de todos los incrédulos cuando yo los santifique a ustedes, cuando yo los salve y sea manifiesto a todos que ustedes no son más la misma persona, entonces mi nombre va a ser santificado. Ellos no van a tener excusa de que yo no soy real. Hay mucho que está en juego en la salvación de las personas. Hay mucho de Dios en juego en la salvación de las personas. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los voy a traer a vuestro país. A ver, versículo 23 y versículo 24. Dios dice que va a salvar a los que están perdidos. Dios salva a alguien que está perdido. La razón, manifestar su gloria. En el verso 24 tenemos una ilustración de cómo eso ocurre y cómo eso se manifiesta. O sea, cómo se ve la salvación en una persona. ¿Es que alguien dice, soy salvo? No, el verso 24 dice, yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los voy a traer a su país. En otras palabras, la manifestación o el fruto de la salvación en la vida de una persona es que esa persona es apartada de la vida del pecado y ahora vive otra clase de vida. Si una persona no está apartada del pecado ni apartada de los caminos que llevan al pecado, la respuesta es sencilla. ¿Cuál es la respuesta? Que no es salva, que nunca nació de nuevo esa persona. Porque dice, cuando yo haga esta obra, cuando yo los salve, los voy a sacar de la vida que tenían y van a vivir otra vida. No dice que que nosotros lo vamos a hacer eso. Dice que Él lo va a hacer, porque dice yo, versículo 24, léalo conmigo, yo, dice, yo los tomaré de las naciones. ¿Qué significa de las naciones? Es como decir hoy, en el lenguaje nuestro, es Dios que te aparta del mundo. Es Dios que te saca de las cosas del mundo. Es Dios que te saca el mundo de adentro tuyo.
No sos vos el que, sí, no, ahora no tengo que hacer esto, ahora no tengo que hacer lo otro, ahora no tengo que mentir, ahora no tengo que decir malas palabras, ahora no tengo... No, no. El que hace esa obra, el que te saca el mundo de adentro tuyo, ¿quién es? Porque Él dice, yo lo haré. Y yo te voy a apartar de esos malos caminos, yo te voy a sacar. Porque si yo no lo hago, vos vas a seguir. Vas a seguir. Hay camino que al hombre le parece que... O sea, vas a seguir por ese camino. Pero yo voy a hacer una obra. Cuando yo te salve, la manifestación de que yo te salvé es que ya no vas a andar en el mundo, ni vivir en el mundo, y el mundo no va a estar más adentro tuyo. O sea, habrás nacido de nuevo, habrás tenido esa experiencia que vino de arriba, Dios te salvó y Dios empieza a hacer una obra de separación. Dios te separa del pecado. Dios te separa del mundo. Dios te separa de las malas compañías. Dios te separa de la mundanalidad y de la carnalidad. Y las cosas mundanas que estabas haciendo, poco a poco, las cosas que amabas, ahora empezás a odiarla. Y las cosas que nunca pensabas que ibas a hacer, ahora son tu placer. Ejemplo, orar. Ejemplo, leer la Biblia. Ejemplo, arrodillarte. Yo no me arrodillo ante nadie y ahí está el tipo ahí arrodillado. Ejemplo, congregarte. Cuando antes decía, ¿qué voy a andar con esos locos yo? Ni loco, a mí no me... ¿Cuántas cosas nosotros hoy hacemos y practicamos y seamos sinceros, mirando para atrás? Si alguien me hubiera dicho hace 26 años atrás, ¿sí?, me hubiera dicho que iba a predicar el Evangelio, que iba a orar todos los días, que iba a leer la Biblia, que iba a estudiarla, que no iba a mentir, que no iba a andar en el pecado, que iba a dejar de fumar, que no iba a andar disfrutando de la noche, o sea, vos estás loco. No, eso es imposible, porque esto es mi vida, esto es lo que me gusta, esto es lo que amo. Pero Dios dice, yo te voy a sacar de ahí. Y lo que antes amabas, ahora lo vas a odiar. Esa obra la hace Dios en el corazón de una persona. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando hay alguien, pastor, que todavía está enganchado en las cosas del mundo y no deja el pecado y anda en esas cosas todavía? ¿Qué pasa? Y mire que yo le hablo a mi discípulo y yo le digo a mi discípulo y yo le predico a mi discípulo y él viene y me escucha y dice que sí y llora y yo le oro y le reprendo los demonios y lo traje al encuentro y lo estoy consolidando, pero pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta? No quiere. ¿Pero por qué no quiere? Un bebé, cuando nace y la mamá viene con el pecho, le dice, no quiero. No quiero la teta, no quiero. ¿Dice eso? Cuando un bebé nace, ¿qué quiere? Que se caiga el mundo. A mí dame teta. A mí dame leche. ¿Por qué? Porque es lo que más desea en la vida. Traerle una PlayStation, no quiero leche. Prometele un televisor 25 pulgadas, no quiero leche. Prometele ropa nueva, no quiere. ¿Qué quiere? Leche. Es lo único que piensa en qué es, en leche. Por eso dijo Pedro, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, vamos a desear, con la desesperación de un bebé, vamos a desear la palabra de Dios. El versículo 24
Dice, y yo os tomaré de las naciones, y yo os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Yo los tomaré, yo los recogeré, yo los traeré. Y versículo 25, acá llegamos al punto de la noche donde Jesús hablaba con Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y es el versículo 25, y yo esparciré. No dice la palabra yo, pero cuando dice esparciré, ¿quién? Dios. Entonces es yo. Yo los tomaré, yo los recogeré, yo los traeré, y yo esparciré agua limpia sobre ustedes, y serán limpiados de sus inmundicias. ¿Quién me limpia a mí del pecado? ¿Quién me limpia? Y si Dios no me limpia, ¿yo me puedo limpiar del pecado? ¿Puedo limpiarme yo del pecado? Dios dice, yo te voy a limpiar del pecado, yo te voy a limpiar. Es impresionante el amor de Dios. Yo te voy a limpiar, yo te voy a limpiar del pecado, yo voy a esparcir agua limpia, y yo te quitaré el corazón de piedra, y yo te daré un corazón de carne, un corazón nuevo. Yo pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Dice el versículo 26, yo os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes, yo pondré dentro de ustedes mi espíritu, yo pondré dentro de ustedes mi espíritu, y yo haré que anden en mi palabra. Yo haré que anden en mi palabra, en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y yo haré que los pongan. ¿Por qué? La obra de salvación, de principio a final, es obra de ¿quién? Es obra de Dios. Mi limpieza, de principio a fin, es obra de ¿quién? Cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Jesús le está recordando la promesa de los profetas que Dios había hablado de que Él iba a hacer una obra. Por eso Jesús no le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo está queriendo saber la forma en que Él podía dar los pasos para nacer de nuevo, Jesús no le da ninguna forma, ningún método, no le da ningún paso. Jesús le está diciendo, te tiene que ocurrir algo que tiene que venir del cielo, algo tiene que ocurrir en tu vida, y que lo hace Dios. Por eso es tan importante la tarea nuestra, que es doble: orar por las personas para pedirle a Dios que tenga misericordia y que Dios haga la obra en esa persona, y no empujar a la persona a que nazca de nuevo. Vamos, nace de nuevo, dale, nace de nuevo. Cuando vos estás en el vientre de tu mamá, y a tu mamá le costó, cuando nació Abby, Adriana estaba en la sala de parto y yo estaba detrás de la puerta escuchando todo. Sí, obvio, no puedo decir sufriendo como ella, pero ella a su parte y yo a mi manera, como todo bárbaro. Pero y había dificultades para nacer. Abby tenía dificultades para nacer. Pero las parteras no le decían, dale Abby, tú puedes, tú puedes. No le decían a Abby, dale, poné onda, dale. Sé positiva, Abigail, dale, poné, esforzate, Abby. Ya está saliendo la cabecita, dale, empuja un poquito más. No le estaban diciendo a Abigail, dale, nacé. ¿A quién le estaban diciendo, dale? A la madre le decían, dale, no seas vaga, dale, no seas flaca, dale. Tenés que dar, vamos, pujá, dale, fuerza, a la mamá. Porque ¿qué puede hacer el bebé de su parte para nacer? Nada. Dale, le decimos a la gente, dale, nace de nuevo, dale, convertite. No, este no se me escapa, este lo convierto ya.
Este lo convierto, ya lo convierto a este. No, pero te dice, mirá, que no. Y vos dentro de ti dices, no, este no sé, Señor, dame una palabra, a este lo voy a convertir, a este yo lo convierto. Ahora yo pregunto, ¿dónde están todos esos convertidos nuestros? Yo lo convierto, yo lo voy a llevar a que nazca de nuevo. La obra de la salvación, el nuevo nacimiento, es una obra de Dios de principio a fin. Por eso dice la palabra que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. La salvación es por gracia y continúa con gracia, porque dice, yo te limpiaré. El perdón de los pecados y la limpieza del pecado es por gracia. Yo, dice Dios, yo lo haré. Después dice, yo quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne. Tener un nuevo corazón, una nueva vida en nuestro interior es una obra de gracia. Porque yo lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer yo? No lo puedo hacer. Es una obra de gracia. Después dice, y yo te daré mi espíritu. La pregunta es, ¿el bautismo del Espíritu Santo es algo que yo me gano o es un regalo de la gracia de Dios? Jesús dijo, yo le voy a enviar la promesa de mi Padre. Es un regalo. Por eso al bautismo del Espíritu Santo también se le llama el don, que significa regalo, el don del Espíritu Santo. Y después dice, y yo haré que guardes mi palabra. Yo haré que camines en mis mandamientos. Yo haré que me obedezcas. La pregunta es, mi obediencia a la palabra de Dios y mi obediencia a Dios es el fruto de mi esfuerzo humano o estoy en pie porque Dios me sostiene. Yo nunca pequé, pastor, yo nunca me aparté, yo nunca dejé el Señor. ¿Eso es gracias a mí o es gracias a la gracia de Dios que me ha sostenido? Si no me he apartado es porque la gracia me ha sostenido. Si no he caído es porque su gracia me ha sostenido. Si en debilidad tuve fuerzas para seguir adelante, es porque la gracia de Dios me dio fuerzas en la debilidad. ¿O no le dijo Dios al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad? Y dice, que te alcance mi gracia, que mi gracia en tu debilidad te baste. Vos seguí marchando, vos seguí adelante, porque mi gracia te sostiene y te sustenta. Y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, seré salvo y seré arrebatado en el cielo, en las nubes con el Señor, porque tuve una buena conducta y me porté bien, o porque la gracia de Dios que me prometió salvación la va a completar ese día cuando Cristo venga. Porque si depende de mí, estamos en un evangelio por obras. Estamos en un evangelio del tipo católico, donde me tengo que ganar la bendición, me tengo que ganar el favor de Dios, tengo que hacer ciertas penitencias, tengo que cumplir con ciertos requisitos, tengo que hacer tal cosa, tengo que llevar una vela, tengo que arrodillarme delante de la Virgen, tengo que hacer esto, no tengo que faltar el día de la Pascua, no tengo que... Entonces, todo se resume a lo que yo puedo hacer para que Dios esté bueno conmigo, me bendiga, Dios me ayude, Dios me haga todo, dependiendo de lo que yo puedo hacer. Ahora, la pregunta es, en algún momento vamos a fallar, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos cuando fallamos? ¿Nos vamos al infierno? Si depende de mí, estoy frito. Si depende de mí, estoy sonado. Estoy en pie y soy salvo y he nacido de nuevo por obra que Dios ha hecho
y sigue haciendo en mi vida. Porque a medida que sigo caminando con el Señor, Él todavía me sigue limpiando, todavía me sigue santificando, porque no soy el mismo creyente que era hace 25 años atrás. Su palabra me sigue limpiando, su palabra me sigue santificando y su espíritu sigue obrando en mi vida. Continúa la obra. Dijo el Señor a través del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, no dice, Él la empezó, ahora fíjate. Él la empezó, ahora arreglate. Él la empezó, ahora no. El que comenzó la buena obra la completará, la perfeccionará hasta hacerla completa. Por eso la palabra es tan poderosa cuando dice en el versículo 26 y en el versículo 27, perdón, y es el anhelo de mi corazón y es la esperanza de mi corazón cuando dice yo pondré mi espíritu. Él dice que va a poner su espíritu en mí. No dice que yo tengo que andar mendigándole que me dé su espíritu. Él dice que me lo va a dar. Él dice que lo va a poner dentro de mí. Obvio que si nací de nuevo tengo sed de ese espíritu. Y porque tengo sed, vengo a Él para que Él haga lo que prometió hacer, darme su espíritu. Pero sigue diciendo el verso 27, y yo haré que andes en mis estatutos. Yo haré que guarde mis preceptos. Y mira qué lindo termina el 27. Y yo haré que los pongas por obra. Pregunto, ¿podemos confiar en el poder de Dios? Dios tiene poder para hacer de que yo sea un creyente santificado. Dios tiene poder para hacer que yo sea un creyente obediente. Dios tiene poder para hacer que yo ame buscarlo. Dios tiene poder para hacer que yo anhele cada día más de su espíritu. Dios tiene poder para hacer de mí un siervo útil en la obra de Dios. Dios tiene poder para hacer de mí un predicador del Evangelio. Dios tiene poder para hacer de mí un hombre de oración, un hombre santo. Dios tiene poder para hacer de mí lo que Él quiere hacer en mi vida. ¿Tiene poder? Pero ¿cómo lo hace? Te cambia el corazón. Te cambia el corazón. Porque a ver, si nosotros nos quedamos con esta parte, entonces yo no tengo que hacer nada. Era lo que lo acusaban a Pablo de predicar un evangelio light. ¿Qué decían de Pablo? Este predica la gracia, la gracia, la gracia. Entonces pequemos, que total Dios te ama, Dios te salva, Dios te perdona, Dios hace todo, pequemos. Pero el apóstol Pablo dice, no, paren, ustedes no me entienden. ¿Cómo, si fui salvado y si fui nacido de nuevo, cómo voy a pecar? Si Él me salvó, me cambió el corazón. Me cambió el corazón. No es que Él va a hacer todo por mí, entonces yo, ¿no? Me quedo en la reposera mirando la tele. Total, Dios va a hacer la obra en mi vida. Dios va a hacer en mí todo. Dios va a hacer, ¿no? Dios va a hacer en mí que yo sea ese hombre, que yo ame las cosas de Él, lo ame a Él. ¿Y cómo es que lo hace? Por medio de cambiarme el corazón. Yo te quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Un corazón de piedra no puede responder a mi espíritu, dice Dios. Un corazón de piedra no responde a mi palabra porque es una ¿qué? Piedra. Pero yo te voy a sacar ese corazón de piedra, y te voy a dar un corazón de carne. Ese corazón va a responder a mi palabra, va a responder a mi espíritu. Yo
te voy a susurrar al oído y vos vas a venir a orar. Yo te voy a hablar mi palabra y vos vas a recibir gozo. Yo te voy a hablar mi palabra y vas a ser santificado. Yo te voy a hablar mi palabra y vas a ser corregido, porque el corazón que yo te voy a dar tiene la capacidad de poder recibir, aceptar lo que yo quiero hacer en tu vida. Entonces, ¿la obediencia es una cuestión de obligación o la obediencia a Dios es una cuestión de cambio de naturaleza, de cambio de corazón? La obra de salvación es la obra de Dios. Y no dice el pasaje que Él va a intentar santificarme, que Él va a intentar que yo lo obedezca, que Él va a ver si puede. El pasaje es claro y dice, y no es el único pasaje que lo dice, no da el tiempo para ver las otras profecías. El pasaje es claro cuando dice que Él lo va a hacer en mí. Él va a producir en mí ese milagro en mi vida. Y acá está una de las cuestiones que nosotros tenemos que preguntarnos y tenemos que asumir esta realidad como obreros del Señor, como ministros de Jesús, de que nosotros no podemos cambiar a las personas. Nosotros no podemos ni siquiera cambiarnos a nosotros mismos. Si nosotros hemos cambiado y estamos en proceso de cambio, es porque Dios hizo algo adentro nuestro. Dios hizo algo. Dios tenía que hacer algo dentro de mí. Por eso, ¿yo de qué me puedo gloriar? ¿Me puedo jactar de lo que soy? ¿Puedo jactarme de lo que soy? No. ¿Puedo jactarme de lo que hago? No. ¿Puedo gloriarme en mis frutos? Porque Jesús mismo dijo, separados de mí, ¿qué? Nada puedes hacer. Y si vas a dar fruto, tenés que estar unido a la vid, como una rama. O sea, soy una rama. Me cortaste del árbol, ¿y qué pasó? Soné. O sea, me cortaste del árbol y yo no puedo dar fruto por mí mismo. Entonces, ¿puedo gloriarme y jactarme de mi fruto? No, porque mi fruto es consecuencia de la vid. Yo simplemente soy la rama. El fruto es consecuencia de la vida que está en el árbol. La vida que está en el árbol entra en la rama y la rama lleva el fruto. En eso glorifico al Señor, porque me permite participar. Pero la vida que produce el fruto pasa a través de mí. No la produzco yo. Yo no produzco el fruto. Vos no vas a la quinta y ves una rama de arándano temblando, haciendo fuerza para que le salgan los frutitos. Vos no ves a la rama del naranjo sacudiéndose y temblando para que le salgan naranjas. Lo único que tiene que hacer la rama del arándano y la rama de la naranja es permanecer unido al tronco. Mientras permanezca unido al tronco, va a dar fruto. Donde se cortó del tronco, eso habla de que todo empieza en Dios y termina en ¿quién? Y que todo se origina en ¿quién? Origina en el Señor. Verso 25, repasamos otra vez, habla de la realidad de la limpieza que Dios hace en nuestra vida, que lo hizo y continúa haciendo en nuestra vida. Después el verso 26 habla de la realidad del nuevo corazón. El corazón de piedra no responde a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Te quita ese corazón y te da ¿qué? Un nuevo corazón. Pregunto, ¿puede un ser humano tener dos corazones? ¿Hay alguien acá que tiene dos corazones? ¿Puedo tener un corazón de piedra acá?
y un corazón de carne acá? ¿Puedo tener acá un corazón que no le entra la palabra y acá tengo otro corazón que me encanta la palabra? ¿Puedo acá tener un corazón que adora a Dios con devoción y que no quiere adorar a Dios, que le da fiaca levantar la mano para adorar a Dios, que no quiere aplaudir al Señor, que no tiene gozo de Dios, que no quiere ir al culto a adorar a Dios, y acá tengo un corazón que se muere por estar el domingo y adorar a Dios? ¿Puedo tener dos corazones? ¿Saben cómo le llaman a las personas que tienen dos mentes? Esquizofrénicos. La esquizofrenia significa que esa persona tiene el alma o la mente partida en dos. Tiene una mente donde es malo, perverso, desgraciado, y tiene otra mente donde es buenito, simpático y amoroso. Pregunto, ¿somos esquizofrénicos espirituales? ¿Somos hijos de Dios esquizofrénicos? ¿Somos somos creyentes esquizofrénicos? Amo a Dios y amo el pecado. Amo al Señor y su palabra, pero amo las chanchadas de la televisión también. Ay, Señor, Señor. Amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. Es lo que más quiero en la vida. El Señor conoce mi corazón, pero me encanta el pucho, me encanta la bebida y la pornografía me puede. ¿Son dos corazones o hay un solo corazón? Y ya sabemos cuál es. Y ya sabemos cuál es. Corazón de piedra. Si alguien está en esa situación, todavía no nació de nuevo. A mí no me tienen que obligar a no pecar. A ningún creyente nacido de nuevo le tienen que obligar a orar. Lo tienen que obligar a amar la palabra, lo tienen que obligar a servir al Señor. A ningún creyente lo tienen que obligar a congregarse, a ningún nacido de nuevo lo tienen que obligar a ser perdonador, a ningún creyente lo tienen que obligar a vivir una vida que agrada a Dios, porque cuando nació, si es nacido de nuevo y es convertido y es creyente y es un hijo de Dios, no tiene mayor placer en su vida que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Su gozo es agradar al Señor. No tiene otro gozo. Como leíamos la vez pasada en el Salmo 19, la palabra de Dios es mi tesoro, vale más que todos los bienes que tengo. La palabra de Dios es mi placer, es lo que me causa más placer que cualquier cosa en la vida que me da placer. La palabra de Dios me da placer. Otro día me preguntaban, pastor, ¿y usted con qué se divierte? Casi me pongo colorado por lo que iba a responder, porque sabía que me iban a mirar con cara de aburrido. Ah, usted ve película, usted... ¿Qué es lo que, la verdad, qué es lo que me divierte? Eso se ve en aquello a lo cual yo le dedico más tiempo. A lo que más le dedico yo más tiempo en mi vida es aquello que me divierte, me apasiona, me gusta, me absorbe, me llama, me encanta, mi todo. ¿Saben qué es? Pregúntele a mi esposa. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Puedo estar, si no me llaman no voy a la cocina. Si no me piden que vaya a cocinar, no cocino. Y no porque estoy haciendo otra cosa. No puedo salirme. Me encanta, me encanta. No digo que esta es la regla para todo el mundo, pero si me preguntás qué es lo que me divierte, qué es lo que me entretiene, qué es lo que me apasiona, Dios, 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 Dios,
Dios, me puede ir bien en el ministerio, me puede ir más o menos en el ministerio, puedo tener problemas, no puedo tener problemas, me puedo estar pasando por un buen tiempo, puedo estar pasando por un mal tiempo, puedo estar enfermo, puedo estar sano, puedo estar con guita, puedo estar sin un mango, pero no me quites la palabra de Dios. No me quites al Señor, porque no tengo otra cosa que le dé sentido a mi vida que el Señor. Por eso entendemos cuando Jesús le decía a los discípulos, le decía a todos los que lo querían seguir. ¿Se acuerdan? Cuando venía la gente, le decía, yo te seguiré, y Jesús le decía, el que ama a su padre, madre, esposo, hijo, hija y su propia vida más que a mí, ¡wow! O sea, ¿qué me estás pidiendo? Tanto sacrificio, tanto renunciamiento me estás pidiendo. Señor, deja que vaya y entierra a mi padre. Y el Señor, insensible de corazón, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, vos vení y predica el Evangelio. Claro, como dice Cantar de los Cantares, hablando del amor de Dios, dice, ¿quién puede llegar a entender esto? Y dice Cantar de los Cantares, hablando de este amor, es una locura total para el que no lo conoce. Es una locura. Ahora, para el nacido de Dios, para el nacido de nuevo, ya lo dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, cuando dice, el que nació de Dios no practica ¿qué? El pecado. No dice que no peca, porque en el primer capítulo dice, si peca, abogado tenemos, confesamos, y Él no dice que no pecamos, pero dice que no practicamos el pecado. Pregúntele a Messi qué es lo que más ama en la vida, y fíjate lo que hace la mayor parte del día. ¿Qué hace? Practica fútbol. Lo practica, lo practica, lo practica, lo practica y lo practica y lo practica. Los deportistas más talentosos y que sobresalen del resto de los deportistas es porque practican más allá de lo que el entrenador le dice que tiene que practicar. ¿Por qué? Porque ama lo que hace, ama lo que hace, ama lo que hace. Ahora, si te tienen que decir, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, pregunto, ¿tenemos dos corazones? ¿Tenemos dos corazones? No. O tengo uno o tengo el otro. Y bueno, si tiene un corazón de piedra, se lo vamos a cambiar. No se lo podemos cambiar. Le vamos a decir que renuncie al corazón de piedra. Por más que renuncie al corazón de piedra, la palabra dice, yo, dice Dios, quitaré el corazón de piedra y yo te daré un corazón de carne. Y si le decimos al de corazón de piedra que haga 5 pasos para nacer de nuevo, es lo mismo que decirle a Lázaro que estaba muerto, Lázaro, ¿te imaginas a María y a Marta en la tumba de Lázaro? Hace 4 días María y Marta en la tumba de Lázaro. Lázaro, dale, salí, no te hagas. Dale, Lázaro, dale, que estamos tristes. Lázaro, por favor, salí. Vamos, Lázaro, poné ganas. Va, dale, Lázaro, tené fe. Lázaro, sé positivo. Dale, Lázaro, metele onda. Lázaro, mira, primero mueve un dedito, dale, fíjate. Mueve un dedito, vas a ver que moviendo el dedito ya se te va a empezar el otro dedito a mover. Dale, Lázaro, dale, Lázaro. ¿Podía Lázaro salir por sí mismo de la tumba? ¿Cuándo Lázaro sale de la tumba? ¿Podía Lázaro responder a los ruegos de las hermanas? ¿Podía Lázaro responder al llanto de las hermanas? ¿Podía Lázaro responder a los buenos deseos de los amigos que querían que no se muera? ¿Podía Lázaro responder? No, porque estaba ¿qué? Muerto. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Podíamos nosotros responder si estábamos muertos?
¿Y por qué respondimos al Evangelio? ¿Por qué respondimos a la palabra? Porque por una obra soberana y sobrenatural de Dios, Él te quitó el corazón de piedra, te puso un corazón de carne, y cuando llegó la palabra pudiste responder a esa palabra. Porque Dios cambió tu corazón. Cuando Cristo apareció al cuarto día, no importa qué tan muerto y recontra muerto el muerto estaba, Dios dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra, y el que estaba muerto resucitó. Cuando Dios hace una obra en la vida de una persona, algo lo puede detener. Tiene más chance de resucitar un muerto que murió hace 5 horas que un muerto que murió hace 5 días. ¿Tiene más chance porque murió hace 5 horas? No. Si hace 5 horas que murió o hace 5 días, está muerto. La única manera de que se levante de los muertos es por una obra sobrenatural ¿de quién? De Dios en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas si es que no ha sucedido? ¿Y qué tiene que pasar en las vidas de las personas que van a venir el día sábado a compartir la palabra de Dios con nosotros? ¿Qué tiene que suceder en la vida de esas personas? Dios tiene que hacer una obra en la vida de esas personas. Y si se va y no recibió a Cristo, deja que Dios haga ¿qué? Recuerde que Nicodemo terminó la noche y se fue sin ser salvo, ¿sí o no? Pero en el capítulo 19 de Juan, ¿quién estaba pidiendo el cuerpo de Jesús? Nicodemo. Parece que entre en el capítulo 3, que él se fue después de esa conversación donde Cristo lo confrontó, hasta el capítulo 19, parece que Dios hizo algo en la vida de Nicodemo. Nosotros, nosotros creemos que podemos hacer la obra de Dios. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios. Nosotros podemos colaborar. Pero la obra de Dios la hace ¿quién? Y esto Jesús lo dijo claramente. Cuando la gente se acercó y le preguntó al Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Se acuerdan Juan capítulo 6? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Pues ustedes no pueden hacer la obra de Dios. Dios es el que hace la obra de ustedes, en ustedes. Ustedes tienen que creer, que creer. Y aún el creer es don de quién. Porque el apóstol Pablo dice que la fe, Efesios capítulo 2, verso 8, la fe es un ¿qué? Un don de Dios. La fe es don de Dios. Entonces, ¿qué expectativas tengo que tener con las personas que van a venir a escuchar el sábado la palabra? La expectativa que tengo que tener es que esa persona pueda escuchar lo más tranquilo y en paz posible la palabra de Dios. Y yo tengo que confiar y tengo que creer en el poder de Dios para salvar a esa persona. Y si no lo salvó esa noche, la semilla ya fue sembrada. El terreno del corazón yo no lo conozco, pero si es buena tierra va a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Tenemos que confiar en Dios. No cometamos el error de los fariseos, que los fariseos hacían prosélitos. No hagamos nosotros evangélicos. No caigamos en el error de hacer evangélicos. No caigamos en el error de hacer creyentes. Esa obra es una obra sobrenatural de Dios. Él dice, yo quitaré el corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne. Y dicho sea de paso, ¿no ha sido esto la experiencia de nuestra propia vida? ¿No ha sido esto la experiencia de nuestra propia vida? ¿No ha sido un día en que Dios vino y obró en nuestro corazón? Y por primera vez nos abrimos a escuchar. Por primera vez nos abrimos a la oración. Por primera vez nos abrimos a ir a la iglesia.
¿Por qué no lo hicimos antes? No lo hicimos antes. ¿Por qué? Incluso a algunos le habrá pasado como me pasó a mí, me habían predicado antes, pero sin embargo, no. Pero un día el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene, ni de dónde va. Un día el viento sopló, un día Él, por su palabra, nos hizo nacer de nuevo. Amén. No fue una mera decisión mía. No fue por mi decisión que soy salvo. La decisión que tomé en aceptar, recibir el perdón ofrecido y la vida nueva ofrecida es porque Él cambió mi corazón. Si Él no hubiera cambiado mi corazón, yo hubiera rechazado la oferta como lo había rechazado muchas veces. La única manera de explicar el por qué uno lo aceptó, uno lo recibió y uno tuvo un acto de entrega al Señor, la única manera de explicarlo es porque en ese momento ocurrió un milagro en el corazón. Dios hizo un cambio en el corazón de uno. ¿Cuántos me están entendiendo? Y haré que andes en mi palabra y en mis estatutos. ¿Cómo hará Dios para que yo me convierta en alguien obediente? Dios va a transformar mi corazón y voy a desear con toda mi alma agradarle y obedecerle. Termino con esto. Mateo 19, 25. Acompáñeme, por favor. Mateo 19, 25. Y voy a predicar de esta historia el domingo. Si lo quieren ir leyendo desde ahora, léanlo. Pero yo voy a mencionar 2 versículos solamente. Mateo 19, 25 y 26. El domingo voy a predicar toda esta historia del joven rico. Pero Mateo 19, 25 dice: sus discípulos oyendo esto, ¿qué es lo que habían oído? Dice: es más fácil, dijo el Señor, que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. En otras palabras, es que imposible. El joven rico vino a preguntar la pregunta del millón, la pregunta específica, clara: ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Conocemos un poco la historia, no quiero abundar porque el domingo la vamos a ver bien lo que Dios nos habla a través de esta palabra. Pero al ver que el joven rico se va y Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios, los discípulos, oyendo esto, se asombraron. Se asombraron. Le voy a explicar el domingo por qué se asombraron. Pero dice, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? Y Jesús responde, verso 26, mirándolo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Saben por qué los miró? Porque esto era una clase de discipulado para los discípulos en vivo y en directo. Los miró y les dijo: para los hombres es, sépanlo bien, muchachos, ustedes que van a predicar el evangelio a toda criatura y van a ir a las naciones, sepan bien esto. Los miró y les dijo: esto para los hombres es ¿qué? Imposible. Verso 26. Para los hombres esto es imposible. Es imposible para los hombres salvarse. Pero termina, no lo dejó ahí, termina diciendo: mas para Dios todo es posible. ¿Cuánto es posible? Y no está hablando de milagros acá. No está hablando de ayudarte a llegar a fin de mes. No está hablando de sanarte un juanete. Está hablando de ¿qué? De salvación.
Está hablando de vida eterna. Para el hombre es ¿qué? Pero para Dios todo es posible. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta noche, por lo que tú nos has hablado y por lo que hemos aprendido. La exposición de tu palabra alumbra.